Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra, el espacio que dedicamos al Club Deportivo Castellón en Castellón Plaza, y para hablar de un fin de semana que en este caso no ha sido fin de semana para el Castellón porque ha jugado viernes, pero ha sido una jornada no muy productiva para el conjunto de la capital de La Plana, que no ha pasado del empate ante el Cádiz, un partido que todos esperábamos que ganara por las condiciones del rival bastante precarias y que además demostró en el terreno de juego, aunque sin premio para el Club Deportivo Castellón, y porque era un partido muy importante para sumar 3 puntos y dar un golpe en la mesa de cara a meterse en el playoff. Al menos el equipo albinegro sigue en posición de playoff, sigue dependiendo de sí mismo de cara a meterse entre los 6 primeros al final de la temporada y conseguir un éxito rotundo, que sería jugar las eliminatorias por el ascenso. Hablaremos y analizaremos ese partido frente al Cádiz, así como el partido de este fin de semana ante el Huesca, jornada de horarios unificados para dilucidar el ascenso. Bueno, hay una plaza de ascenso que está abierta y que puede llevarse el Deportivo de La Coruña si consigue la victoria frente al Valladolid, y también la promoción de ascenso. Y de hecho, el Club Deportivo Castellón tiene posibilidades de asegurar de forma matemática el playoff de ascenso al término de esta próxima jornada. Claro, tiene que ganar su partido y tienen que producirse otros 2 resultados favorables para sus intereses, es decir, la derrota del Burgos y la derrota o el empate del Eibar, que es el octavo ahora mismo en la tabla clasificatoria. Hablaremos también del filial del Club Deportivo Castellón. Muy mala noticia su descenso a Tercera Federación después de perder el partido de vuelta del play-out por la permanencia frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Cayeron en el partido de ida por 2-3. Hicieron lo propio en la vuelta por 1-0 en Las Gaunas, en un mal partido de los castellonenses, un mal partido en general de ambos equipos. La verdad es que el Logroñés no propuso un fútbol muy vistoso, como se pudo ver. Propuso algo parecido a lo que propuso el Cádiz en el Sky-Fi Castalia. Pérdidas de tiempo, interrupciones continuas y que no pasara nada. Y lo hizo prácticamente durante los 90 minutos del encuentro y aprovechó una de sus contras para sentenciar esa eliminatoria, con lo cual el equipo albinegro, después de tener prácticamente asegurada la permanencia en algunas fases de esta recta final de temporada, finalmente no remató esa salvación, tuvo que jugar el play-out y en esa eliminatoria ha caído a la Tercera Federación, vuelve a la categoría de la que ascendió la pasada temporada de la mano de Pablo Hernández, así que esperemos que el equipo albinegro encuentre el camino para regresar lo antes posible a esta 4ª categoría del fútbol español. Todo esto lo vamos a analizar en los próximos minutos, hacemos una breve pausa y volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferixes, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues hay que hablar del primer equipo del Club Deportivo Castellón, que no pudo ganar su partido frente al Cádiz, no dejó buenas sensaciones. Yo creo que dominó claramente el partido, pero fue un dominio que no se tradujo en situaciones claras de peligro, más allá de un par de opciones claras a raíz del 1-0 que consiguió y que no logró sostener porque el Cádiz marcó a balón parado y se volvió a repetir lo que pasó en otros partidos, que cuando parecía que el Castellón tenía la situación controlada, encaja un gol inesperado y pierde puntos importantes que en este caso se ha llevado el equipo del Cádiz, que realmente hizo muy poco para puntuar en el Sky-Fi Castalia, pero aprovechó una de las opciones que tuvo. Sí que es verdad que tuvo un par de ocasiones claras, más allá del gol, en contraataques que realizó, pero el juego del Cádiz, la propuesta del Cádiz no fue, desde luego, merecedora de un buen resultado, y sí merecedora de la situación en la que se encuentra ahora mismo en la tabla clasificatoria. Pero el Cádiz ahora mismo no nos preocupa, lo que nos preocupa
es el Club Deportivo Castellón, cómo va a responder en estos 2 últimos partidos que quedan y si va a ser capaz de meterse en ese playoff de ascenso. Lo tiene en sus manos, depende de sí mismo, de los 3 equipos que están ahí en esa pelea, Castellón, Burgos y Eibar, es el único que lo tiene en sus manos y que consiguiendo sus resultados logrará la clasificación. Eso sí, sin margen de error, puede que necesite las 2 victorias para clasificarse, puede que menos, pero eso ya dependería de lo que hagan otros equipos. Juan Traver, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, Mir, buenas tardes. Bueno, han pasado ya 3 días desde que el Castellón jugó ese partido frente al Cádiz. Tenemos ya la mente un poco más fría para analizar detenidamente, con todos los pormenores, lo que ha pasado. ¿Cómo valoras este resultado y sobre todo las sensaciones que ha dejado el equipo? Bueno, pues para mí las sensaciones no fueron las mejores. Sin duda es uno de los peores partidos de esta temporada en el Sky Castalia. Cierto es que propusimos buen juego, pero las ocasiones apenas llegaron y el Cádiz sí que supo rentabilizar sus ocasiones. Alex Gálvez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. No sé cómo lo has vivido tú y cómo lo ves, ¿no?, de cara a esta semana tan importante que tiene el Club Deportivo Castellón y sobre todo en base a lo que vimos el viernes, a lo que nos dejó como sensaciones el equipo en el partido frente al Cádiz. Pues yo la verdad que estoy optimista porque has dicho una frase mágica que es que dependemos de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo importante. En el momento en el que tú tienes un condicionante externo que si ganas los 2 partidos y el otro equipo tiene que empatar, perder, no. Ahí ya empieza el run en el momento en el que el Castellón depende de sí mismo. Esa es la palabra clave. Por tanto, le esperan 2 encuentros. Si se ganan los 2, se jugará playoff sin depender de nadie más. Simplemente quedan 180 minutos por delante en los que los jugadores del Castellón tendrán que demostrar que se merecen realmente jugar esa promoción de ascenso a primera y por tanto yo en cuanto a futuros partidos sí que estoy optimista. En cuanto al del pasado viernes en Cádiz, se podría haber jugado mejor, pero venimos recordándolo de hace 2-3 jornadas, que el Castellón de cara a portería tiene un problema y que por mucho que llegue es muy poco efectivo. Sí, porque quizás no haya tenido ocasiones tan claras como las que tuvo ante el Ceuta o incluso el día del Córdoba, pero sí que es cierto que sometió al Cádiz, se encerró muchísimo el equipo gaditano. Y bueno, estos equipos se le atragantan bastante al Castellón, pero por ejemplo el día del Burgos el Castellón destrozó al Burgos en la media hora final cuando montaron esa barraca en la recta final del partido y el Castellón supo jugar ese partido, pero ante el Cádiz sí que costó mucho, ¿no, Juan? Sí costó, quizás también les afectó anímicamente el hecho de que el Cádiz desde prácticamente los primeros instantes ya tuviera en varias ocasiones pérdidas de tiempo, ver que el árbitro no amonestaba a algún jugador del Cádiz, pero sin duda yo creo que en el momento que estamos de la temporada, como tú bien has dicho y ha repetido Alex, dependemos de nosotros mismos y ahora lo único que tenemos que pensar es en Huesca. Y en encontrar la efectividad, ¿no?, de cara a los últimos metros, porque sí que es verdad que en estos últimos partidos siempre ha marcado el Castellón, pero es que ha tenido en algunos de ellos ocasiones clarísimas para marcar 2, 3, 4 goles, quizás ante el Cádiz no tantas, pero sí que está siendo un debe que hay que corregir porque contra el Huesca no podemos esperar un partido sencillo, ¿eh? No, efectivamente, yo creo que será lo más parecido al partido del Cádiz, un campo pequeño, un campo que aprieta y que al final en este tramo de temporada tanto el Castellón como el Huesca se juegan mucho y el Huesca propondrá un juego muy poco vistoso, a intentar perder el máximo tiempo posible, a sacar los 3 puntos al Castellón de la manera más sucia pero efectiva que encuentren, y yo creo que eso el Castellón lo tiene que tener en cuenta. No tiene que haber precipitaciones, pero el Castellón tiene que saber jugar esos partidos. No puede ser que tú tengas delante un buen rival y entonces tú puedas proponer tu buen fútbol, pero que en el momento que tengas un Cádiz, por ejemplo, porque es el ejemplo más reciente, que constantemente pierde tiempo, intenta que se juegue lo menos posible y parar el partido lo máximo posible, que entonces el Castellón ya no tenga ningún otro recurso para ganar y sobre todo para someter a esos equipos que futbolísticamente son inferiores. Habló Pablo Hernández al final del partido y en su primera respuesta en sala de prensa tras el choque frente al Cádiz abordó varias cuestiones. Abordó evidentemente el análisis del partido,
abordó el tema arbitral, se quejó muchísimo de que el árbitro no haya sabido manejar estas interrupciones del Cádiz. En fin, creo que vale la pena escuchar esta larga pero interesante respuesta del técnico del Club Deportivo Castellón. Y aparte hemos sido superiores, no hemos aprovechado las ocasiones, nos ha faltado un poco de fluidez, ellos estaban muy encerrados, era difícil pues encontrar espacios, aún así lo hemos intentado, hemos llevado el peso del partido, en la segunda parte igual hemos conseguido marcar el gol y a partir de ahí, pues bueno, como dices, una acción aislada en un balón parado, a veces nos ha dado y nos ha quitado el poder ganar y a partir de ahí, pues bueno, partido difícil, muchos parones, juego... minutos de juego real creo que no han sido muchos. Ellos estaban contentos con el empate y bueno, ellos juegan su partido, están jugando mucho también y bueno, al final si se lo permiten pues es lo que pasa, ¿no? Al final da 8 minutos desde que se reinicia, es el minuto 91, da otro más y en el 90 con 20 segundos en una acción en el borde del área nuestra, de ellos con nosotros balón controlado en el borde del área, pita al final. Bueno, son cosas que no podemos controlar, sabemos lo que hay, es la tónica de toda la temporada, tenemos que seguir. Obviamente era importante hoy los 3 puntos, hemos sumado solo 1, hay que seguir, seguimos dependiendo de nosotros mismos por los enfrentamientos que hay entre los equipos de arriba y nosotros nos enfrentamos al Eibar, o sea, seguimos dependiendo de nosotros mismos y bueno, es momento de creer. Yo creo 100% que lo vamos a conseguir y estoy convencido de ello y necesitamos a todos en el mismo camino, ¿no? Jugadores que también están convencidos y la afición también que crea y que esté con el equipo hasta el final. Bueno, pues respuesta muy completa de Pablo Hernández, hablando del partido, hablando del árbitro y hablando también del convencimiento que tienen que tener los jugadores y la afición sobre el objetivo del playoff de ascenso, que yo creo que a estas alturas del campeonato estar el Castellón donde está ya es un éxito, pero claro, queremos más y bueno, la opción del playoff está ahí. Abordó el tema del arbitraje y fue el principal punto que comentó el técnico en esta respuesta. ¿Qué opinión tenéis del arbitraje? ¿Influyó en que el Castellón no haya ganado el partido? Juan. Bueno, yo creo que al final sí que influye por el hecho de tanto parón, tanta asistencia médica, tanta pérdida de tiempo, y yo creo que es algo que no solo una vez, más a menudo, y creo que es algo que habría que buscar una solución para empezar a parar. Sí, la verdad es que a mí el arbitraje no me gustó. Tampoco estoy seguro si el Castellón hubiese ganado el partido, ¿no? De haber sido un arbitraje más correcto, pero sí que es verdad que salió perjudicado el Castellón en esas situaciones de pérdidas de tiempo. ¿Cómo lo viste tú, Alex? Ese es el punto totalmente. El Castellón, cuando debe quejarse de los árbitros, está en su derecho, pero yo creo que todo teniendo en cuenta que el arbitraje fue muy cuestionable respecto a las pérdidas de tiempo, porque parecía que el Cádiz tenía barra libre para perder todo el tiempo, yo creo que el Castellón tiene que hacer un poco de autocrítica, no solo en este partido, sino en este último tramo de temporada, estos últimos 3-4 encuentros. Sobre todo en este último del Cádiz, tú puedes achacar este empate a un arbitraje dudoso, pero también tienes que hacer autocrítica respecto al fútbol que tú planteaste. Yo creo que esto se empieza de base. ¿El Castellón realmente tuvo oportunidades para ganar o si se hubiese jugado hasta el minuto 110 por las pérdidas de tiempo no hubiésemos metido gol? Claro, yo creo que el problema es ese. Si el Castellón todo el rato tuvo un juego algo enredado, no consiguió deshacerse de esa presión arbitral y de ese mal ambiente que había a nivel de juego, es más problema de los jugadores a la hora de
saber darle la vuelta a un partido que del colegiado en sí. Luego hay una cuestión, y es que es verdad que el Castellón arriba no está aprovechando las ocasiones, o en el último partido no es que no las aprovechara, es que no haya generado demasiado, pero también es verdad que defensivamente el equipo ha fallado. Cuando se pone por delante en el marcador no es capaz de mantener el resultado, ya sea porque hace un penalti innecesario o un penalti de esos que se pueden pitar o no se pueden pitar, o porque le metan un gol a balón parado como el otro día, pero siempre hay alguna cuestión defensiva que hace que al Castellón también le cueste sacar adelante partidos que parece que tenga controlados, ¿no, Juan? Pues sí, la temporada pasada hablábamos de esos desajustes defensivos que ocurrían muchas veces. Esta temporada no ocurren esos desajustes en transiciones, pero sí en jugadas, como tú has dicho, en jugadas dudosas, jugadas a balón parado, cada vez vemos más como es más fácil que el equipo rival te marque gol, ¿no? Llegan un par de veces y una es gol. Yo creo que el equipo, Alex, defensivamente bajó bastante a partir del partido contra el Racing de Santander, porque era un equipo que no recibía muchas ocasiones, no es que no recibiera goles, que estuvo 6 partidos seguidos sin encajarlos, sino que tampoco le hacían ocasiones. Y a raíz de ese encuentro, no sé si es que se generaron dudas o qué, o es que bajó por la cuestión que sea el rendimiento defensivo del equipo, pero está encajando goles y sobre todo está recibiendo muchas ocasiones claras. El Cádiz, que no hizo nada, le hizo 2 ocasiones clarísimas, clamorosas para marcar. Sí, yo creo que es eso que tú dices, es que generan dudas. Yo creo que más que algo a nivel técnico, algo a nivel futbolístico, es más a nivel anímico. El Castellón en mitad temporada se vio arriba en los puestos de playoff y empezaba a jugar más con el corazón que con una presión real, y ahora en que llegan estas últimas jornadas, que la afición se está dando cuenta que al final estos sitios de ascenso son una posibilidad real, la plantilla lo ve, el entrenador lo ve, y ya pasas de jugar con ilusión de a ver qué pasa, a tener una presión encima de la temporada que hemos hecho. Si ahora en las últimas 5 jornadas lo fastidiamos y salimos de playoff, ¿será buena jornada, sea buena temporada o sea mala temporada? Entonces yo creo que es algo más mental, de que los jugadores empiezan a jugar más nerviosos, todo sumado al cansancio que arrastran durante toda la temporada, que algo más de calidad, porque al final a nivel de juego no es que haya habido tanto cambio. El Castellón sigue jugando bien, lo único que defensivamente o por nervios o cualquier otro factor que yo desconozco, concede más. Sí, la verdad es que está concediendo más ocasiones, más goles, los rivales están encontrando con mayor facilidad el camino del gol, pese a que el Castellón domina los partidos. Es un equipo que lleva la iniciativa, domina, y por lo general yo creo que merece más de lo que está obteniendo en estos últimos partidos, pero bueno, al final la efectividad también es un aspecto importante. ¿El cansancio está haciendo mella en el equipo, Juan? ¿Notas que el equipo está un poquito justo de energías en esta fase de campeonato? Pues para mí sí, porque yo creo que desde la llegada de Pablo hemos conseguido hacer una temporada increíble, pero quizás jugamos siempre con los mismos 15-16 jugadores, y yo creo que es algo a destacar, porque ahora, por ejemplo, imaginemos que entramos en playoff, si se van Zipenga y Mavil, tienes la opción de Pablo Santiago, pero luego por la otra banda tienes a Raúl Sánchez, que no está demostrando gran rendimiento, o Douglas, que acaba de salir de lesión, y creo que es algo que puede afectar al equipo. El fondo de armario, que evidentemente es muy importante y que curiosamente no está funcionando. En estos últimos partidos o 3 no han funcionado, coincidiendo con que toda la plantilla, o casi toda, está a disposición del equipo, Alex. Sí, y era algo que destacábamos mucho a principio de temporada, que el Castellón tenía un grandísimo fondo de armario, que todos los jugadores estaban respondiendo, y ahora que realmente llega ese momento importante en el que los jugadores habituales están más cansados y tienen que ser los suplentes los que tiren un poco del carro, no se está viendo todo más atravesado. Pero bueno, en el momento, lo que hablabas, parecía en un principio que había overbooking de extremos, y ahora que llegará un hipotético, esperemos, playoff, no sabes qué extremos van a jugar, si va a ser Jacobsen el que baje en la banda como en los últimos partidos, si va a ser Raúl Sánchez, que desde que ha vuelto de México parece que no entra totalmente en la dinámica del equipo, o será Douglas, que los minutos que jugó el otro día contra el Cádiz no demostró nada. ¿A ti, Juan, te sorprendió la presencia de Douglas? Y sobre todo teniendo en cuenta que
había jugadores que tenían en este momento de la temporada mucha más jerarquía y mucho más peso en las alineaciones de Pablo Hernández en su posición. Pues sí, sin duda me sorprendió porque yo esperaba que el cambio natural fuera Pablo Santiago, pero como tú me has comentado antes fuera de micrófonos, quizás Pablo vio en buena forma los entrenamientos a Douglas y decidió darle una oportunidad, pero sí que es lo mismo que a nivel de ritmo no es lo mismo un entrenamiento que un partido y creo que se notó bastante. Sí, la verdad es que no funcionaron los cambios esta vez, ¿no? En el partido frente al Cádiz. Habitualmente le funcionan, a Pablo Hernández suele hacer magia con los cambios, pero sí que es verdad que en los dos últimos partidos los cambios no han funcionado, Alex. No, a ver, no es cuestión de echarle la culpa a Pablo Hernández, pero cuando se tiene que hacer autocrítica se debe hacer, y los últimos 2 encuentros los cambios no han funcionado para nada, y yo creo que el cambio de Douglas, que estoy viendo que fue en el minuto 80, cuando quedan por delante 20 minutos, es equivocarse. Además es un partido que no estaba resuelto, en el que te jugabas mucho, que estaba muy, muy disputado, que no se tenía claro, porque hay muchas idas y venidas, el Castellón no estaba teniendo ocasiones claras, y dejarte en el banquillo a Pablo Santiago o a Raúl Sánchez, que están mucho más rodados, pues para mí es un error, más teniendo en cuenta que Pablo Santiago es un jugador que venía siendo titular, quitando las últimas jornadas, lleva mucho tiempo siendo titular, que había estado demostrando, parecía que había puesto su potencial sobre la mesa, metiendo un par de goles en 2-3 jornadas, y te lo dejas en el banquillo en un partido tan importante como es el del Cádiz, y decides darle la oportunidad a un jugador que prácticamente lleva un año sin jugar. Por tanto, yo creo que, bajo mi punto de vista, ahí Pablo se equivoca, que los cambios tendrían que haber sido otros, o a lo mejor sacar a Ronaldo para tener más centro del campo, porque el partido estaba roto. No sé, yo creo que había mejores opciones que jugar con Douglas, cuando a lo mejor la semana que viene vas a jugar contra el Huesca, por suerte das la sorpresa y te pones 0-3, y entonces ya tiene 20 minutos para jugar Douglas, y no un partido tan disputado como el del Cádiz. Fue un partido en el que tuvo que hacer un descarte Pablo Hernández, fue de Nipoti, porque estaban todos a disposición del técnico, son 24 y había que prescindir de uno en la convocatoria, y fue el italiano el que no entró en la convocatoria, y fue la vuelta de Diego Barry a la titularidad. Ya había tenido unos minutos el día del Ceuta, después de salir de una lesión, de unos problemas de espalda que le impidieron entrar en la convocatoria frente al Córdoba, y al final del partido pues lamentó el centrocampista salmantino del Castellón pues el desenlace del mismo, y también cargó contra la actuación arbitral. Diego Barry. Claro que ofusca, si es que ya te digo, el Cádiz en cuanto han metido el gol pues está claro que les valía ese empate. Ellos, para mí, bueno, es algo que no voy a entrar a valorar la forma de jugar, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero para mí el árbitro es el que no tiene que permitir eso en ningún momento. Habla con el portero 2 o 3 veces, le saca amarilla ya en el 88, luego en el añadido no se juega nada y tampoco añade más. Son cosas que para mí los árbitros tienen que darle una vuelta, ¿no? Y cortarlo, porque el fútbol así no beneficia a nadie, al espectador, al espectáculo, que es lo que todos queremos que sea el fútbol, algo divertido de ver, y equipos como este te lo impiden. De todo lo que has dicho, supongo que también os enfada más que no haya dejado acabar esa última jugada, ¿no? Por lo que tú has dicho, porque se había perdido también más tiempo en el añadido, que debería haber añadido más, y sin embargo no ha dejado que acabarais esa última jugada. No lo ha entendido nadie, y luego encima vas enfadado a hablar con él, porque obviamente te enfada, y se dedica también, creo que ha hecho una o 2 expulsiones al final a gente de cuerpo técnico nuestra. No tiene ningún sentido, ya te digo, pero venimos ya pues un poco acostumbrados a que los árbitros traten así al Castellón durante toda la temporada. Por desgracia está siendo la tónica. Solo me gustaría que nos tuvieran un poco más de respeto. Yo sé que hay clubes muy grandes en la categoría, pero nosotros estamos ahí metidos, y me gustaría que el colectivo arbitral pues nos tuviera un poquito más de respeto en todas las situaciones. Bueno, pues la reivindicación, la petición del jugador del Club Deportivo Castellón, más respeto por parte del colectivo arbitral, yo creo que tiene razón. El Castellón no se ha visto
en ningún caso, bueno, a lo mejor en algún caso puntual beneficiado, pero por lo general muy perjudicado por las actuaciones arbitrales, y no lo digo tanto por el partido frente al Cádiz, sino por otros partidos anteriores. Yo creo que el Castellón ha perdido muchos puntos, Juan, por los errores arbitrales. Pues sí, sin duda, desde nuestro regreso a Segunda División, que ha sido la tónica, ¿no? Decisiones arbitrales muy cuestionables y que creo que han afectado directamente al Club Deportivo Castellón. Lo que pasa es que quizás ahora, en mi opinión, ¿no? Quizás el Castellón no se tiene que obsesionar demasiado a estas alturas de campeonato, y con todo lo que hay en juego, con el tema arbitral, sería muy peligroso pensar demasiado en el arbitraje y tener una energía negativa de cara a los próximos partidos, ¿no? Que son decisivos, Alex. Sí, lo importante es que la plantilla se centre en el juego, que deje de lado los árbitros, que piense semana tras semana en mejorar y que afronte de la mejor manera el playoff. Y además, si piensas mal de los árbitros, pues no hacerlo público, no sea caso que lo escuchen y todavía recibamos alguna sanción, como sabemos que algún jugador le ha caído por decir fuera de campo ciertas cosas hacia el colectivo arbitral. La verdad es que lo de este año con los arbitrajes en general en la segunda división, en primera también, pero en segunda división especialmente, ha sido de traca. Hemos visto algunas decisiones históricas y no precisamente desde el punto de vista positivo, el término histórico, y que, bueno, algunas de ellas han afectado al Club Deportivo Castellón. Y ahora vienen estos dos partidos y vamos a centrarnos en esos encuentros frente a Huesca y Eibar. Hemos hablado de que el Castellón depende de sí mismo. ¿Qué esperas del Huesca, Juan? Porque es un equipo que, bueno, hoy va a jugar el partido que cierra la jornada en segunda división ante otro equipo que está con problemas, como es el Leganés, y bueno, si el Huesca gana su partido, se pone a un punto del Cádiz. Es decir, que el Cádiz ahora mismo tampoco es que pueda cantar victoria, a pesar de su apoteósica celebración por el punto conseguido al final del partido frente al Cádiz, pero puede ponerse a un solo punto del descenso si el Huesca gana. No lo tiene hecho todavía. ¿Qué esperas del Huesca en este partido frente al Castellón, Juan? Bueno, pues espero un partido en el que el Huesca se juegue la vida, que se deje todo lo que tenga dentro, porque es prácticamente su penúltima bala, y como ha dicho Alex antes, pues el Huesca intentará hacer su plan de partido, intentar sacar del partido al Castellón de la manera que crean conveniente e intentar puntuar sea como sea. Bueno, el Huesca está ahí abajo por méritos propios, y ya en Castalia, cuando vino aquí, se vio que no era un equipo de muchísimo nivel. Creo que fue de los equipos más flojos que pasaron por el Sky-Fi Castalia esta temporada, ya con el anterior técnico, con Bolo. Ahora está con José Luis Oltra, ex técnico del Club Deportivo Castellón. Se caracterizaba José Luis Oltra por el juego ofensivo, por el juego atrevido en muchos de los equipos en los que estuvo, incluido el Club Deportivo Castellón, pero con el Huesca no creo que tenga la materia prima suficiente para practicar ese tipo de fútbol, ¿no? A ver, un entrenador juega con los futbolistas que tiene, y si los futbolistas no dan para más, pues se tiene que acabar adaptando el entrenador al nivel de juego de los futbolistas. Pero yo tengo un poco de miedo porque al final, más que los equipos de arriba, los equipos de abajo son los que tendrán peor fútbol, pero los que muchas veces más ganas ponen por todo lo que se juegan. Al final tienen en juego un descenso que, para depende de qué aficiones, a ver, es más importante que un ascenso. Al final, el Huesca sale jugándose la vida frente al Castellón, y toda la energía y las ganas que tengan se la va a dejar en el campo. Por tanto, a veces, o sea, estamos pensando en el partido del Eibar, que si perdemos nos pasa, no sé qué, pero primero hay que jugar contra el Huesca, que es un equipo que será duro, y sobre todo por lo mucho que se juega en la parte baja. Sí, y además está en su campo. No sé cómo llegará a ese partido, dependerá de lo que pase hoy frente al Leganés, pero independientemente de cómo quede ese partido, el Huesca todavía tendrá matemáticamente opciones de salvarse en esa penúltima jornada cuando se enfrente al Club Deportivo Castellón. Saldrán a muerte, y además jugando en casa, con más motivo todavía,
Así que no hay que esperar un partido sencillo, y más en el Alcoraz, en un campo pequeño, donde, por cierto, habrá 189 aficionados albinegros como mínimo, porque ya se han agotado esas entradas que el Huesca puso a disposición del conjunto albinegro en apenas 20 minutos, muy poquitas entradas, lo que ha provocado las quejas de la afición del Club Deportivo Castellón, pero me da la impresión de que tendrán la posibilidad de comprar entradas cuando se pongan a la venta esta semana para la afición local. Y si tienen la habilidad suficiente para llegar a tiempo y retirar algunas, pues habrá más aficionados del Club Deportivo Castellón en ese partido. Sí que he notado un poquito de energía negativa en un sector de la afición del Castellón por los últimos resultados. Ha habido también algún pequeño, no sé si llamar incidente, pero discusión, situación tensa al final del partido, cuando los jugadores se dirigían a la grada. Una situación no muy agradable. Tengamos en cuenta que el equipo está peleando por la promoción de ascenso, no está luchando por no bajar. Creo que hay motivos para que la gente se exprese libremente si así lo considera, pero pongamos en contexto las cosas. Y en mi opinión, el equipo está haciendo un temporadón, se mire por donde se mire. Más allá de cómo acabe la temporada, si se acaba en playoff, pues más temporadón todavía. Pero muy pocos esperaban que este equipo pudiera llegar a estas alturas de campeonato peleando por lo que está peleando, ¿no, Juan? Pues sí, es cierto que no hay que olvidar nunca de dónde venimos. Sí que es verdad que en un punto de la temporada, justo antes del partido contra el Racing de Santander, parecía que prácticamente teníamos hecha la clasificación a playoffs y podíamos optar por ascenso directo, pero como he dicho antes, no hay que olvidar de dónde venimos. Tenemos la posibilidad de jugar una promoción a Primera División, cosa que gente como Alex o yo, por ejemplo, no hemos vivido nunca, y creo que es una oportunidad muy bonita. Hay que olvidarse ya de la energía negativa y pensar en ganar los 2 partidos de liga que quedan. Y la afición, que ha sido siempre muy importante, lo ha sido en los años difíciles, lo está siendo ahora también en los momentos de mayor esplendor que está viviendo el Castellón en muchísimo tiempo, y seguro que lo va a ser también de aquí a final de temporada y en los partidos tanto en casa como fuera que vaya a disputar el equipo. Yo creo que es indiscutible el papel que ha tenido la hinchada del Castellón esta temporada, ganando además el Castellón muchos partidos seguidos como local, y el que puede tener de aquí a final de temporada con esos 2 partidazos, ¿no?, que tenemos contra Huesca y contra Eibar. Sí, a ver, al final los aficionados han respondido todas las jornadas de liga. El ejemplo más claro lo tenemos hace 2 jornadas contra el Ceuta. Uno de los desplazamientos no más largos ni complicados, pero sí más densos, porque tienes que coger ferry, tienes que irte hasta Ceuta. No es un desplazamiento fácil. Ya había más de 50 aficionados que decidieron dejarlo todo un sábado a mediodía para irse hasta Ceuta a ver jugar al Castellón, y eso es lo que refleja, lo importante. Y luego respecto a los incidentes, pues bueno, pues la gente que se queja tiene la memoria muy corta, porque es lo que dice Juan, es que si un aficionado medio del Castellón echa la vista atrás y ve dónde estaba su equipo hace 10 años y ve dónde está ahora, pues poca gente se lo creería. Por tanto, no es momento de reprochar nada a los jugadores, y que hay que tener en cuenta que la temporada, vale, se ha llegado ahora, si no se clasifica, vaya temporada. Es que nos iba a decir a nosotros hace 3 temporadas que el Castellón iba a quedar, pues no sé, 7º o 8º en segunda división. Es un grandísimo resultado. El objetivo, tenemos que tener en mente que era la salvación. Se consiguió la salvación, pues hay que dar otro pasito adelante. Que el otro objetivo, que es un plus, o el otro objetivo extra que no se consigue, bueno, pues entonces ya echamos la vista atrás y decimos, ¿cuál era el objetivo principal? Salvarse. Pues el año que viene más. Sí, la verdad es que hay que mirar las cosas con perspectiva y ver que el año pasado el Castellón se salvó a 3 jornadas del final con un gol de Markanich en el partido frente al Eldense, y que ahora estamos viendo la opción a 2 jornadas del final de pelear por la promoción de ascenso.
esa situación hace que, bueno, en la plantilla la gente siga creyendo. Y Pablo Hernández ha hablado de ello, del convencimiento que hay en la plantilla y del convencimiento que tiene que tener la gente de que esto es más que posible lograrlo. Sí, obviamente nos vamos decepcionados por no ganar hoy, sabemos la importancia de los 3 puntos. Pero bueno, les he dicho que quedan dos finales, que yo creo en ellos, creo en que lo vamos a conseguir y que ellos tienen que creer. Ellos también han dicho que están convencidos, que creen y es el camino. Estar juntos, obviamente el sumar 3 será un paso grande hoy, pero bueno, al final solo ha podido ser 1. A expensas de lo que pase mañana, ¿no? Con los resultados, pues bueno, con ese punto hemos acabado hoy cuartos y depende del resultado de mañana, pues veremos dónde nos deja, ¿no? Este punto, pero obviamente sabemos que para conseguir el objetivo necesitamos ir a Huesca y sacar 3 puntos. Bueno, al final el Castellón se ha mantenido en puesto de promoción de ascenso porque el Eibar pinchó en el feudo de la Cultural Leonesa, cayó por 2-1. La Cultural Leonesa que en la próxima jornada recibe al Burgos, a otro rival directo del Castellón en la pelea por la promoción de ascenso. Además, un partido de rivalidad castellano-leonesa, al margen de lo que se juega la Cultural, que está prácticamente descendida, pero que todavía tiene matemáticamente alguna opción de salvarse, pues está el tema del pique que hay entre estos dos equipos, así que vamos a ver cómo lo afronta el Burgos y qué resultado obtiene. El Eibar tiene un partido a priori un poquito más asequible, aunque luego esto en la segunda división nunca se sabe si es más asequible el partido que a priori lo parece o no, frente al Córdoba, que es un equipo que no se juega nada y que ya se la lió al Club Deportivo Castellón no hace mucho en el Sky-Fi Castalia. ¿Cómo veis a estos equipos, Juan? ¿Cómo crees que pueden acontecer las cosas en estos dos partidos? Pues bueno, como tú bien has dicho, nunca se sabe. El partido de la Cultural y el Burgos pues es una final prácticamente para los dos equipos, porque los dos equipos necesitan ganar para seguir con aspiraciones a su objetivo. Y luego el partido del Eibar contra el Córdoba, tú bien has dicho que el Córdoba aquí prácticamente ya era imposible que se metiera en playoff y a nosotros nos ganó. Entonces nunca se sabe. El Córdoba que pinchó en su último partido frente al Albacete de forma inesperada, llevaba, no sé, 6 o 7 victorias consecutivas y acabó perdiendo y ya no tiene opciones de meterse en playoff. Pero bueno, esta segunda división es una auténtica locura. Alex, se dan resultados inesperados y esto es lo que lo convierte también en algo muy fascinante, ¿no? Para todos. Y al que lo vive desde dentro, que lo vuelve loco. No sé, los dos equipos... tanto Burgos como Eibar tienen sus partidos, saldrán con las mismas ganas que el Castellón o más, porque es lo que decía Juan, al final se juegan la vida. El Eibar siempre en los últimos años estaba siendo un equipo que frecuentaba las posiciones de playoff, entonces si estuviesen otra temporada más sin jugarlo, pues les sería, pues no sé, un fracaso para la afición. Así que juegan también con esa presión. Pero bueno, nosotros nos centramos en el Castellón y que los jugadores salgan con las ganas de, pues ya que hemos hecho una buena temporada, vamos a redondearla. Sí, y tiene la posibilidad de hacerlo. Incluso tiene la posibilidad de confirmarse como equipo playoff esta misma semana, aunque eso depende solamente de lo que haga en el terreno de juego en el Alcoraz. Pero es una posibilidad que está ahí. Es decir, se puede dar perfectamente que el Castellón gane su partido, que el Burgos pierda en León y que el Eibar no gane al Córdoba, empate o pierda ante el Córdoba. A ver, hemos visto cosas más difíciles, ¿no? Aquí la cuestión es que tienen que darse 3 resultados, ¿no? Para que se dé, pero bueno, que es una posibilidad que está ahí. Y si no se da, pues nada, que el Castellón gane su partido y que llegue frente al Eibar con las opciones intactas. Y muy importante, yo creo, llegar al partido frente al Eibar por delante de ellos en la clasificación, porque siendo un equipo, Juan, tan defensivo como es el Eibar, fuera de casa sobre todo, que suelen esperar muchísimo y jugar más o menos como lo hace el Burgos, yo creo que si el Castellón llega a ese partido por delante en la clasificación y obliga al Eibar
a necesitar la victoria, pues el Eibar va a tener que salir de otra forma a ese partido, ¿no? Sí, es cierto que el Eibar es un equipo bastante defensivo, pero que en la última jornada, si va por detrás del Castellón, está obligado a ir desde el primer minuto a por el partido. Y eso es algo que, en caso de ocurrir, beneficiaría al Castellón, porque esa temporada hemos comprobado en muchos casos que el Castellón es un equipo que a partido abierto es cuando mejor juega y cuando más opciones tiene de ganar. Lo que yo no esperaba es la derrota de Las Palmas ante el Almería, ¿eh? Yo eso sí que no me lo esperaba. Yo pensaba que el Almería iba a ganar ese partido porque además Las Palmas venía de perder por goleada en su encuentro anterior. Ha sido, no sé, una sorpresa para mí y un golpe también de autoridad de ellos, ¿no? Porque ahora sí que ya tienen muchas opciones de meterse en playoff, cuando peligraba incluso, y yo pensaba que podía ser uno de los damnificados en esta recta final de campeonato, que iba a quedarse fuera del playoff, pero ahora, después de este resultado, ahora pienso que va a meterse. O sea que las sensaciones cambian de un partido a otro, ¿no? Sí, además de verdad, y pone también en apuros la posición de ascenso directo, que parece que sí que se va a quedar el Depor. Y mira que yo pensaba que de verdad se iba a quedar el Almería con esa segunda plaza, porque ya no tanto por juego, sino por nombres, el Almería tiene una de las grandes plantillas de segunda división, pero bueno, así es esta liga, cualquier equipo da la sorpresa. Sí, y además el que quede tercero en esta liga sí que va a salir anímicamente muy tocado, ¿no? De cara a un playoff, y ante el sexto clasificado va a ser un peligro para ellos, ¿no? Afrontar un encuentro. Si es el Almería el que finalmente llega a ese playoff como tercer clasificado, vamos a ver cómo afronta el sexto clasificado, que esperemos que sea el Castellón, si es que no acaba más arriba en la clasificación, que también puede hacerlo, ¿no? Pero sí que el tema anímico en los playoffs afecta muchísimo, influye muchísimo, y ya lo hemos visto. Por ejemplo, el año pasado el Oviedo acabó subiendo a Primera División y quedó quinto o sexto en la liga regular, ¿no? Bueno. Sí, y no sé, como tú has dicho, no sería la primera vez que el equipo que queda sexto sea el que acaba ascendiendo, y además que se puede producir ese duelo entre Almería y Castellón, y al igual que equipos como el Córdoba al Castellón no se le dan bien, hemos visto estos últimos partidos que al Almería sí que se le da bien, y yo creo que como te he dicho antes fuera de los micrófonos, para mí en caso de entrar en playoffs, somos uno de los grandes favoritos, porque yo creo que será muy difícil para el equipo que juegue contra el Castellón mantener el ritmo físico al que te somete el Castellón. Y además el Castellón ha conseguido por lo general buenos resultados ante los equipos de arriba, hecha excepción de los dos partidos frente al Racing de Santander, que es el único equipo de los de arriba que le ha ganado al Castellón los dos partidos. Contra el Deportivo hemos ganado los dos partidos. Contra Las Palmas una victoria y un empate. Contra el Almería una victoria y una derrota. En general el Castellón ha competido muy bien este tipo de partidos, ¿no? Y contra el Málaga también las dos victorias. Sí. A ver, es eso. Yo mira que no era muy optimista con el playoff. Pensaba cuando hace unas jornadas que el Castellón de verdad tenía opciones de ascenso directo. Yo pensaba que si acabamos jugando playoff, que las opciones se esfumaban. A ver, es verdad, porque tienes que jugar cuatro partidos, si no me equivoco, la final también es a ida y vuelta. Sí. Entonces las opciones se complican, y el playoff más reciente que tenemos es la derrota en la final contra el Alcorcón, el ascenso, bueno, no ascenso de primera a segunda. Y claro, ahí hay una espinita clavada, que si al final los futbolistas acaban en estas posiciones de playoff, pues que tendrán que salir con las máximas ganas, ya que no sé si matemáticamente ya no se puede clasificar a ascenso directo. No, pero porque ganó el Deportivo de La Coruña, y con esa victoria el Castellón ya no puede alcanzar esa segunda posición. Claro, viendo estos puntos, echas la vista atrás, 2-3 partidos que a priori el Castellón tenía por delante y que al final nos han acabado remontando, dices, pues podría haber sido diferente. Carrilaría el Club de la Plana la recta final, pues con otras ambiciones. Ahora es a intentar asegurar el playoff. Sí, y jugarlo ya sería muy importante. Si se gana, mejor, lógicamente. Pero jugarlo yo creo que también tiene muchísima importancia para el equipo, para el club y para la afición, ¿no? Y de cara al futuro también para la experiencia. Si no se consigue el ascenso en un hipotético playoff,
Ojalá se consiga, pero si no se logra, tampoco habrá sido en vano haber disputado ese playoff, porque te aporta sapiencia, experiencia y bagaje, ¿no, Juan, de cara al futuro? Sí, y ya tenemos demostrado de que el club crece a pasos agigantados, y si este año no se consiguiese el ascenso, no tengo dudas en que Bob y la junta directiva intentarían hacer un equipo lo más competitivo posible para volver a intentarlo en la siguiente temporada. Lógicamente estamos pendientes de las convocatorias de las selecciones, porque poco a poco se van facilitando las listas de citados para el Mundial de 2026. Entendemos que Zipenga estará con la selección de la República Democrática del Congo, porque además ha participado con asiduidad, aunque no jugando de titular, pero sí entrando desde el banquillo. Y lo normal es que esté, y vamos a ver Mavil con la selección de Australia, aunque Mavil, la verdad es que en los últimos partidos... No sé, no sé si el seleccionado australiano habrá visto los partidos del Castellón y se lo pensará un poquito, ¿no?, antes de dar la convocatoria, sobre todo de cara a gol, porque ha habido fases en las que pues ha tenido desborde y capacidad de romper las defensas rivales, pero el tema del gol se le ha negado bastante, ¿eh? Está un poco atascado. Vamos a dejarlo en atascado, Mavil. La imagen que yo tengo grabada en la cabeza es el palo que da en Ceuta, y antes el regalo que le hace Cala a portería vacía, le da un pase, toma, marca tú, y se le va largo. No sé si es por desconexiones en el partido, porque por falta de velocidad, no sé. Es un jugador que nos demuestra que es rápido, y luego Calatrava le regala un balón de gol y no llega y se pierde por línea de fondo. O sea, se están perdiendo muchas oportunidades de marcar, pero bueno, si el seleccionador de Australia ha visto los últimos partidos, se lo pensará, pero bueno. La última actuación que tiene con la camiseta australiana es marcar un gol en el último amistoso que jugó. Sí, un partido amistoso, y marcó el primer gol de una victoria, me parece que por 5-1 de la selección de Australia ante Curazao, me parece que fue, ante el equipo de Gervais Castañer, el exjugador del Club Deportivo Castellón, que va a jugar un mundial. Este futbolista va a estar en un mundial, así que tendremos también la posibilidad de ver a este futbolista que estuvo breve tiempo en el Club Deportivo Castellón con Dicker Reuder al frente del equipo, y que algún gol marcó en el Castellón, pero no tuvo mucho protagonismo. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando del Club Deportivo Castellón, de esos dos últimos partidos. También tenemos que hablar del amateur, que perdió la categoría ayer al caer frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa, y si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues aquí seguimos analizando la actualidad del Club Deportivo Castellón. Hemos hablado del fondo de armario que tiene el equipo, de la cantidad de jugadores que puede utilizar ahora Pablo Hernández, ya que felizmente no hay lesionados, aunque vamos a esperar, ¿no?, porque ha habido un par de jugadores tocados en el último partido, Melot y Alcázar. Esperemos que no tengan nada grave, pero sí que es cierto que el equipo ha vaciado la enfermería en los últimos partidos, tampoco tiene sancionados, y quizás Pablo Hernández, más allá de lo que ocurra con estos dos casos que hemos citado en los laterales, tiene mucho donde elegir en estos últimos partidos. ¿Crees, Juan, que va a hacer cambios, teniendo en cuenta que a lo mejor hay jugadores que llegan algo cansados a esta parte de temporada y necesiten algún relevo? ¿O crees que va a mantener Pablo Hernández su apuesta por el 11 base de los últimos partidos? Yo creo que Pablo tiene su 11 base. Es cierto que, por ejemplo, en los últimos partidos Cámara no ha demostrado su mejor versión. Los partidos se han atascado, y creo que una buena solución sería que se le diese entrada a Álvaro antes, para intentar jugar a ese tipo de partido de centros al área. Un jugador que va bien por arriba, que tiene buena altura y puede aportar goles. Y luego otro tema que creo que hay que tratar es que en caso de que Zipenga y Mavil se marchen al Mundial,
Pablo necesitará echar mano de algún canterano del filial, como puede ser Jorge Domingo, Nico Font y sí, ¿no? Jugadores de banda que imagino que Pablo ya estará trabajando para que se incorporen a la dinámica del primer equipo. Sí, porque estos dos jugadores no estarán en un hipotético playoff y tampoco estarán en la última jornada de Liga frente a Eibar, así que son bajas importantes si finalmente entran en convocatoria con sus selecciones para el Club Deportivo Castellón. Un Castellón que lógicamente estamos pendientes de la evolución de los jugadores tocados y que, valga la redundancia, toquemos madera y que no haya ningún tipo de problemas, pero bueno, sí que es cierto que en ataque hay que encontrar ese camino del gol que, por ejemplo, Cámara no lo ha hallado en los últimos partidos, ¿no? Sí, a mí desde que marcó el gol Álvaro me parece que es una opción muy, muy real, porque al final el Castellón en estos últimos encuentros sí que es verdad que buscaba esos centros al área que no encontraba nunca rematador. Por tanto, tener a un jugador ahí que remate hasta una lavadora, pues es una buena opción, y a mí sí que me gustaría verlo, sobre todo ahora que está más enchufado, que se nota que ya se ha acabado de adaptar al juego del Castellón. Y luego también otra sorpresa sea el centro del campo, que sí que últimamente estamos viendo pues Guere, Barry, está entrando bastante Ronaldo, veremos a ver finalmente quién juega, pero sabemos que Ronaldo cada vez que lo hace solo está para 60 minutos. Sí, la verdad es que el físico no le da para más, pero sí que ha aportado sus cosas, ¿no? En el tema del balón parado, en el tema también del estilo muy característico que tiene en ese centro del campo, que no tienen a lo mejor otros medios centros del equipo de la capital de La Plana. Pero volviendo a lo de Álvaro, a mí me ha llamado la atención positivamente porque está jugando pocos minutos y cada vez que entra en el terreno de juego tiene alguna ocasión clara de gol. Bueno, el otro día en el partido frente al Córdoba marcó incluso un gol. Y creo que se podía haber aprovechado esa inercia para darle quizás más protagonismo, teniendo en cuenta que estaba pues anímicamente muy fortalecido por ese gol que había marcado, pero bueno, no tuvo esa oportunidad. Pero cada vez que juega, esos poquitos minutos que juega, Juan, siempre tiene alguna ocasión clara de gol, ¿eh? Pues sí, además de que vemos que es un guerrero que va siempre a la presión al portero. Y yo creo que si necesitas que Álvaro vaya bien por arriba, necesitas jugadores que pongan buenos balones. Y es el caso de Israel Suero, que también está perdiendo mucho protagonismo. Llegó un cierto punto de temporada en el que vimos cómo podía combinar bien con Cala en el once inicial. Y yo creo que si ahora Mavil pues no está en el mejor momento, quizás se vaya al Mundial, también en los minutos finales es una buena opción el hecho de meter a Israel Suero. Sí, porque Suero, la mayoría de veces que ha entrado en el terreno de juego como revulsivo, ha respondido bien, ¿no? Sí, ya hemos visto que Calatrava no tiene ningún problema a la hora de jugar en banda, por tanto, si fallan Zipenga o Mavil, antes que sacar a Douglas o otros jugadores que están fuera de forma como Raúl Sánchez, es una buena opción sacar a Israel Suero acompañado de Álvaro, que no olvidemos que lleva 17 goles esta temporada, para ver si ofensivamente pues atraen más pólvora y tienen más opciones. ¿Cómo veis a Jakobsen jugando en lugar de Cámara, como ocurrió en algún partido recientemente? ¿Es una opción para el Castellón, crees tú, Juan, en los dos próximos partidos? Pues yo creo que en los próximos partidos, en caso de que el tipo de partido sea parecido al del Cádiz, donde tienes que someter, pues quizás es mejor opción, porque yo veo más a Cámara como un jugador eléctrico, ¿no? Un jugador de transiciones, de apurar hasta el final. Y Jakobsen creo que es un jugador que no tiene tanto problema en bajar a recibir el balón, descargar, hacer jugar un poquito el equipo, y dentro del área también ha demostrado grandes movimientos. Y además Cámara, Alex, ha jugado también en la primera vuelta como revulsivo bastantes partidos, entrando en la segunda parte y dando mucho rendimiento en ese rol, ¿no?, de revulsivo, marcando goles. Sí, además de verdad, es un jugador que en la segunda parte aprovecha muy bien que las defensas rivales están más desgastadas y están más cansadas, sobre todo ahora en el tramo final de temporada, y es una buena opción, porque al final, si el Castellón solo juega con un punta de referencia,
está bien tener a Jakobsen, que es alguien que está dentro del área, que en cuanto tiene la mínima oportunidad va a intentar chutar, y es lo que le falta ahora, bajo mi punto de vista, al Castellón, que también lo tiene Álvaro, que es finalizar jugadas. No puede ser que el Castellón llegue a 3/4 de campo y no tenga ningún jugador que coja y acabe una jugada, sino sean pases hasta que al final la defensa roba el balón. Vamos a ver el estado físico, insisto, de Lucas Alcázar y Jeremy Melot, que acabaron con molestias físicas. A mí me preocupa un poco más lo de Melot, porque no es habitual que sea sustituido en un partido, ¿no? Tiene que tener algo realmente serio para que sea sustituido, y además no tiene un recambio natural, y el Castellón ha sufrido mucho cuando no ha estado este futbolista, así que esperemos que no sea nada y que pueda estar, porque va a ser muy importante contar con su concurso, a pesar de que quizás no esté en su mejor momento, pero sí que es necesaria su presencia en estos últimos partidos, Juan. Pues sí, y quizás el problema de tanta lesión en este último, de tanta molestia en este último tramo de temporada de Melot puede ser, como hemos comentado antes, la falta de fondo de armario, ¿no? Porque un jugador que ya supera los 30 años de edad, el hecho de en segunda división jugar semana sí, semana también, sin prácticamente descanso, es algo que el físico nota y que el cuerpo nota. Y las soluciones que ha habido en ese lateral derecho no han sido muy convincentes. Ha probado distintas cosas Pablo Hernández. Fadel, que no parece que acabe de convencer al técnico del Club Deportivo Castellón, y la opción de Guerena Barrena, que bueno, le quitas su capacidad de donde más se rinde, ¿no? En el centro del campo, para hacerle jugar de lateral. Así que en caso de que no pueda estar, que esperemos que sí esté, vamos a ver qué solución encuentra, ¿no? Sí, yo creo que por lo que ha estado optando en los últimos partidos ha sido por cambiar de posición a Gueré, pero es que es lo que decimos, si al final es un centrocampista, es centrocampista. En el momento en el que sacas de posición, vale, sí, cumple, pero al final, ¿cuánto te compensa sacar a uno de los jugadores que más rendimiento te da de su posición en lugar de poner a Fadel en su posición natural? Vamos a ver cómo reacciona Pablo Hernández ante estas situaciones. Yo creo que habrá cambios en la convocatoria del próximo partido, más allá de que estén todos o no disponibles. Quizás haya alguna novedad significativa, incluso quizás en el 11 inicial del equipo. Pero hablando de Fadel, hablando del filial, hay que referirse a esa eliminatoria por la permanencia que se completó ayer frente a la Sociedad Deportiva Logroñés, esa derrota por 1-0 en un partido que me ha recordado bastante al que jugó el primer equipo frente al Cádiz, con ese estilo de juego del rival, ¿no? Del conjunto rojo y blanco, de proponer que no haya nada, que no pase nada en el partido. Y la verdad es que le fue bastante bien, ¿no? al equipo riojano, y el Castellón quizás también con la inexperiencia, ¿no? de afrontar partidos así ante rivales con más oficio, más allá de que su estilo de juego, a mí este tipo de fútbol no me gusta, y creo que los árbitros deberían tener fórmulas para frenar este tipo de procedimientos futbolísticos, ¿no? Que de algunos equipos, porque no puede ser que un partido de fútbol esté lleno de interrupciones, que cada falta provoque un parón de 2 o 3 minutos porque el jugador está por los suelos, y que no solo ocurre en un play-out por la permanencia en Segunda Federación, lo hemos visto que también ocurre en Segunda División, en el fútbol profesional. Pero una auténtica lástima, Juan, porque se había hecho un esfuerzo muy grande por lograr el ascenso a Segunda Federación, con Pablo Hernández al frente. Y bueno, el grupo era un grupo complicado, pero el equipo estuvo acariciando la permanencia antes de llegar al play-out y no lo acabó de atar, y se ha encontrado con todo esto. Pues sí, ha sido una temporada muy extraña, ¿no? Una temporada donde empiezas con Pablo Hernández, parece que el inicio de temporada es bastante bueno y los jugadores se acoplan a la categoría. Luego Pablo sube al primer equipo y se sube desde el juvenil a Carles Salvador. Lo intentan, pero no les salen las cosas. Vuelve a cambiar de entrenador, llega Óscar López. Parece otra vez que el equipo vuelve a coger confianza, juega grandes partidos, domina contra equipos de la parte alta, y luego este final de temporada el equipo se hunde por completo. Y también comentar que esto es una noticia bastante triste para el fútbol valenciano, porque el descenso del Castellón B arrastra a la Atseneta de Tercera Federación hacia Lliga Comunitat, y a la Queries de Lliga Comunitat hasta Primera Regional. Pues sí, malas noticias para muchos, ¿no?
Es una lástima porque además no solo por lo que ocurrió en la fase regular en la que el Castellón hubo momentos en que parecía que tenía casi hecha la permanencia, sino incluso en el partido de ida que el Castellón se puso 2-1 por delante y parecía tener contra las cuerdas al Logroñés y acabó encajando esos 2 goles que hicieron que finalmente el Logroñés se planteara lo que planteó, ¿no? Con el ventaja a favor, pues que no pase nada, que evidentemente con un 2-1 en contra no habría jugado así el partido de vuelta. Claro, es que ya lo has dicho tú, el Logroñés se encontró con una victoria fuera de casa y con el partido de vuelta en su casa, en su feudo, pues claro, pues al final si tú llevas una ventaja, que el otro equipo necesita hacerte 2 goles para darle la vuelta, tú vas a proponer un juego en el que evidentemente te sientas tú cómodo en tu estadio y que se juegue lo mínimo posible, es en parte culpa del Castellón. No sé si sintió demasiada presión al jugar en Castalia, enfrente de más de 2.000 aficionados, o qué fue lo que pasó, porque al final fue una desconexión al final del partido que ha derivado en que el Logroñés pueda jugar absolutamente nada en el partido de vuelta. Sí, así fue. Y vamos a ver qué pasa con algunos jugadores que lógicamente no van a jugar en Tercera Federación la próxima temporada. Tenemos al máximo goleador Carlos Segura, que acaba de renovar como jugador del Club Deportivo Castellón, al menos por una temporada más, que me imagino que hará la pretemporada con el primer equipo, pero cuyo futuro, lógicamente, no va a estar en el filial en Tercera Federación. Sí, yo creo que esto depende también de que esperemos que Pablo Hernández continúe como entrenador del primer equipo la próxima temporada y yo creo que esto afectará en la planificación, porque quizás a lo mejor no cuenta con ellos, pero sí que pone de su parte para que los jugadores puedan seguir cedidos en una categoría del estilo de Primera Federación, puedan seguir creciendo y en un futuro puedan formar parte del primer equipo. Aquí el problema es que, claro, ya lo hemos comentado además fuera de micrófono, que el salto, Alex, es grande, ¿no? De Segunda Federación a Segunda División. Son muchas categorías y además hay mucha diferencia de nivel y realmente hay que ser muy bueno para dar el nivel desde Segunda Federación a la Segunda División del fútbol español y bueno, para eso están las pretemporadas y a veces hemos encontrado sorpresas en Segunda División de jugadores que venían de filiales, de canteras de sus equipos y luego han dado mucho nivel, pero claro, no es algo que sea muy habitual tampoco, ¿no? A ver, el único ejemplo reciente que tenemos es el de Gonzalo Pastor, que sí que siendo jugador del filial se asentó bastante bien, no sé si llegó a jugar 16, 17 encuentros en Segunda División para al final irse al sub-23 del Famalicão, pero era un futbolista que con todo su potencial consiguió hacerse al primer equipo y jugó. Yo es lo que comentábamos, que al final será muy difícil si estando el filial en Segunda Federación, no sé si hemos visto a ningún jugador o a bien poquitos jugar minutos en segunda, pues del salto de tercera a segunda va a ser más alto aún. Ha sido una lástima además que el Castellón haya quedado fuera de la Copa del Rey tan pronto, ¿no? Porque perdió ante el Antoniano y si hubiese aguantado un par de rondas más seguramente habríamos visto más jugadores de la cantera, habríamos visto más de Carlos Segura y de otros jugadores del filial, pero no ha sido así. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos futbolistas. Seguramente habrá muchos cambios en la plantilla del filial la próxima temporada y los jugadores que siguen, pues vamos a ver qué rol tienen en el club o fuera del club como cedidos. Evidentemente habrá tiempo para que el club analice todas las situaciones. Señores, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos en las 2 jornadas que quedan. Optimismo, ¿no? Pensando en ese playoff, ¿no? Pues sí, ahora optimismo y ya por los 3 puntos en Huesca. A conseguirlo, ¿no, Alex? Yo espero que al final se dé esta plaza tan ansiada de playoff y sí, yo creo que si el Castellón juega como demostrado se puede. Yo creo que de los 3 es el que más opciones tiene. De los 3, Castellón, Eibar y Burgos es el que más posibilidades tiene, porque es el único que además lo tiene en su mano y bueno, yo creo que esa es una situación clave. Pero luego hay que demostrarlo en el terreno de juego y para mí el partido frente al Huesca es una final. Si el Castellón pierde ese partido, sí que creo que va a quedar fuera del playoff, pero si lo gana se va a meter. O sea, una final, literal, el partido que tiene el Club Deportivo Castellón este domingo en horarios unificados. Muchísimas gracias, a ver si celebramos el triunfo este fin de semana. Alex y Juan. Gracias a ti, Omid. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Volvemos el jueves. Saludos.